Estamos con el secretario general de Transparencia para hablar del silencio de la presidenta Dina Boluarte y otros temas. Buenas noches, Iván. Cuéntanos qué opinas de lo que ha pasado hoy día en la Fiscalía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, es parte de una estrategia realmente de defensa penal, ¿no? Porque luego el abogado defensor pues, ha señalado que dado que los elementos nuevos tienen que ver con lugares adicionales, pues su defendida pues, se va a limitar a hacer declaraciones vinculadas a los temas que ya ha señalado en anteriores entrevistas, ¿no? En anteriores entrevistas con la fiscalía, ¿no? Entonces, digamos que no se puede leer más que como eso, ¿no? Como una defensa puramente de carácter jurídico, ¿no? No hay un contenido ni ninguna evaluación política, ¿no? Al momento de decidir, pues, dar su versión sobre el tema, ¿no? Lo cual, digamos, no sería una situación en general tan complicada si no fuera porque por fuera del ámbito de la fiscalía, en el ámbito político, las respuestas han sido muy limitadas, ¿no? Muy limitadas, porque se dice, bueno, es un tema que está viéndose con la fiscalía, pero luego en la fiscalía no se dice más de lo que ya se dijo, entonces, digamos, no se ha dado mucha explicación, ¿no? En el campo jurídico. Ya no hablemos de las responsabilidades políticas, que como todos sabemos, pues prácticamente no se ha asumido ninguna, ¿no? Entonces es una situación que ya mirado en conjunto, ¿no? Expresa pues los problemas que ya conocemos, ¿no? De la falta de rendición de cuentas sobre hechos tan graves que han pasado en el país. Iván, buenas noches. A ver, ¿cómo poder entender esta figura si la presidenta Boluarte, el señor Otárola, señalan este rollo no es mío, el abogado señala que no existe alguna relación en este tema con la mandataria, con todas las víctimas, pero cuando el señor Otárola se traslada a Perú-Min, en un discurso que pareciera más un mensaje a la nación, hace mención a las fuerzas del orden, a cuál ha sido el manifiesto y la acción que ha tomado junto con la policía en el país durante los días de conflicto. O sea, como que existe una contradicción. ¿En qué momento lo entendemos al señor Otárola? Si es como premier en Lima o en el interior del país que maneja otro discurso. Primero hay que aclarar algunas cosas de esa declaración, ¿no? Porque ahí se hace referencia a que hubo cerca de 500 acciones violentas, ¿no? Y que eso fue además reconocido, dice el presidente del Consejo de Ministros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no dice el informe de la Comisión sobre la situación de las protestas en el Perú. Y en ese informe más bien se cita a un informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que señala que solo una pequeña parte de ese total de acciones de protesta tuvieron elementos de acciones violentas, ¿no? Y la gran mayoría, eran más bien acciones pacíficas, ¿no? De protesta dentro del marco de lo que la Constitución establece. Entonces, primero hay que decir eso, ¿no? Segundo, lo que usted señala, efectivamente es un tema muy evidente, es decir, que es de hecho el tema de fondo, ¿no? En esta discusión, de la responsabilidad política al menos, ¿no? Que es que, desde luego, tiene que haber una decisión del más alto nivel que autorice el uso de la fuerza al punto que, incluyendo las Fuerzas Armadas, intervienen dentro de protestas sociales. Entonces, digamos, es cierto que puede haber niveles de responsabilidad a partir de decisión política, y esos niveles de responsabilidad pueden en unas circunstancias involucrar eventuales responsabilidades, incluso penales, pero la responsabilidad política es muy clara. Es decir, es evidente que hay una línea de acción, ya podemos discutir, ¿no? Si tenía fundamento o no, digamos, pareciera que eso de fundamento político no existe, pero se tomó una decisión, y esa decisión tuvo consecuencias. Entonces se responde políticamente por esas consecuencias. Y lo que acaba de decir el presidente del Consejo de Ministros va en línea con lo que, digamos, es esto que estamos comentando, ¿no? Porque efectivamente en ese discurso vuelve a decir, ¿no?, que hay una decisión política de enfrentar, digamos, inclusive usa una frase muy típica en el Perú cuando se quiere
dar muestra de que se tiene fuerza, ¿no? Que es que no me temblará la mano, ¿no? No temblará la mano para actuar. Entonces, claro, hay sin duda ahí una confirmación, ¿no? De que detrás de la decisión de usar la fuerza hay una decisión también política. Una de las cosas que estamos viendo es el deterioro de ciertas ya organizaciones que eran vitales en momentos difíciles. La Defensoría del Pueblo, que debería estar mirando ahorita cómo funcionan los comedores populares por el tema de la anemia, el agua, que se va a ver un corte próximamente, y esas cosas que uno veía en la Defensoría ya armando comisiones, armando las regiones, esas comisiones y ese dinamismo de la Defensoría del Pueblo no lo estamos viendo, y se vienen momentos más difíciles con la emergencia climática. ¿Cómo vamos a lidiar los peruanos ahorita que se ve a la vuelta de la esquina la emergencia climática y el gran problema del agua que también está a la vuelta de la esquina? Y bueno, es un problema en general que tiene dos dimensiones. Digamos, hay un problema de fondo estructural, largos precedentes, que se ha agravado en los últimos años, ¿no? De la incapacidad del Perú de construir un Estado eficaz en temas claves. Por ejemplo, en el tema agrario. A pesar de algunos esfuerzos personales de algunas personas que han intentado construir políticas en el campo agrario más razonables, más ligadas a los problemas reales que tiene el agro, lo que ha habido pues, ha sido lamentablemente, ¿no? un desorden, una desidia, una discusión de temas que solamente están enfocados en un aspecto de toda la agenda, ¿no? Agraria, y eso desde luego ha terminado generando que temas de fondo se vayan pues postergando. Por ejemplo, la capacidad de adaptarnos a los cambios del clima, que no tienen que ver solamente con el fenómeno del Niño, ¿no? Que no tienen que ver con procesos ya mucho más de largo aliento, que van a implicar desafíos enormes. Lo que estamos viendo es una pequeña parte de ese proceso. Eso va a continuar, va a generar alteraciones cada vez más fuertes en las condiciones que enfrentan los agricultores para realizar su labor. Y eso a su vez tiene, por ejemplo, un impacto, por diversas razones, ¿no? Sobre la provisión de agua que pueden tener las ciudades, en particular en la costa, que es una zona en la cual el agua es escasa. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y como digo, no se han construido políticas hace mucho tiempo, ¿no? Para atender estos temas, y a pesar de todos los llamados de mucha gente para que eso se haga, pues eso no ha ocurrido. Y lo mismo está pasando, digamos, ¿no? Ya con otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la seguridad alimentaria, que está vinculado al tema agrario, que no es solamente el tema agrario, ¿no? Tiene que ver con otros elementos, y también hay un problema muy serio. Hay encuestas recientes que muestran que la cantidad de personas que dicen ya tener problemas inclusive para poder tener los alimentos del día a día, pues es un número ya cada vez más grande, ¿no? Ha crecido en los últimos meses. Entonces, a todo este problema general se le ha agregado ya decisiones específicas de estas personas que están ahora en el gobierno, las personas que están ahora en concreto en el gobierno, ¿no? Que han mostrado pues también una incapacidad enorme para atender esos temas, ¿no? Digamos, ha sido vergonzoso, por ejemplo, ¿no? Que termines teniendo ministros de Agricultura o una ministra de Agricultura que se pone a discutir sobre, digamos, qué debería hacer en casa, en el menú, las familias, ¿no? Para enfrentar la situación que digamos que tiene el sector. Entonces, claro, esos tipos de cosas creo que son sin duda los problemas que hay que mirar, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que el problema mayor se viene a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina. El terreno peruano no está preparado para justamente afrontar estos inconvenientes, los efectos del Niño en materia de agua saludable para las familias, en materia también de descolmatación de los ríos. A ver cuán preparados están, hablando desde una política mayor del gobierno, del Ejecutivo, y poco a poco llegando hacia un gobierno municipal. ¿Cómo está preparado? ¿Qué es lo que están desarrollando? Pareciera que ellos se van a enterar el momento en el que el problema sea mayor
y no haya un plan de acción correspondiente. Se conoce quiénes tendrían que estar a la palestra, los congresistas en materia de fiscalización, pero vamos, ellos están en otro horizonte. El Perú está en una situación donde sí va a tener mayores repercusiones, que lo sabemos todos por adelanto, pero que poco estamos haciendo. Bueno, mire, ni siquiera hemos logrado atender los problemas que se originaron en el 2017 de manera plena. O sea, todavía hay un déficit de atención de las cuestiones que se deterioraron en el 2017. Digamos, lo que ha pasado con el Yaku, digamos, ha agravado algunos de estos problemas, pero el problema es que no se había completado la tarea ni siquiera de hace 5 años, ¿no? Y a eso agregue usted que el niño, digamos, los efectos del niño, los que actualmente están mirando los que siguen el tema, muestra un porcentaje cada vez mayor de que sea un niño fuerte. Y eso tiene una serie de consecuencias más diversas en el territorio. Pero definitivamente no estamos listos, digamos, por los problemas que hemos mencionado para digamos, entrar en una situación de esta naturaleza. Ni siquiera nos parece claro que tengamos un plan de mitigación, digamos, de algunos efectos mínimos, ¿no? Los más graves de este fenómeno. Eso tampoco está claro. Y algo de esta dimensión requeriría de un liderazgo que tendría que estar por qué tipo de recursos y capacidades que son necesarios para tener un desafío de esta magnitud, tendría que estar a cargo del presidente del Consejo de Ministros. Digamos, es el actor que tiene que coordinar con múltiples sectores, que tienen que actuar de manera coordinada y plantear el conjunto de acciones que se van a tomar frente a esta situación, como digo, viene en unos pocos meses, y que como digo, no hay una preparación para ello, ¿no? Y solamente como un indicador, miremos cuánto se está ejecutando de los presupuestos que se han citado para las acciones mínimas, ¿no? Como digo, ni siquiera son de fondo, son solamente cuestiones, digamos, que buscan menguar en alguna medida el impacto más grave. Ni siquiera en ese campo la posibilidad de ejecutar todo lo que se ha dado en presupuesto ha sido posible. El debilitamiento de las instituciones también se da en el caso de la SUNEDU. La SUNEDU ha sacado un comunicado que da pena leerlo porque dice, por favorcito, universidades no creen más cursos porque no tienen las bases para enseñar y dictar un buen curso a la gente. Estamos hablando de 56 universidades que han agregado a su currícula cursos que no son capaces de dar en buenas calidades a cientos de estudiantes, a cientos de familias que están poniendo el dinero para que sus hijos tengan un mejor futuro. Que hay un debilitamiento de la queja, y hay como un hartazgo. ¿Qué está pasando? Que también la educación no tiene ahorita un contrapeso ciudadano de reclamo. Pues varias razones, ¿no? El tema, además de la educación superior, tiene dos caras. O sea, es cierto que para nosotros, digamos, que tenemos cierta información sobre el funcionamiento de la educación superior, nos puede parecer un tema muy grave la cuestión de la calidad. Es decir, oye, esa calidad educativa que vas a recibir, ¿no?, te va a convertir en un profesional productivo, ¿no?, que tenga acceso al mercado laboral con ciertas condiciones mínimas, ¿no? Pero para muchas familias el sueño de tener una hija o un hijo en educación superior es muy fuerte. Y inclusive si es de mala calidad. Entonces ese es un tema que está en el corazón de por qué una cosa de esta dimensión no ha tenido el impacto que yo me hubiera esperado, ¿no? Entonces se chocan dos anhelos, ¿no? El anhelo de poder acceder a la educación superior, inclusive, como digo, en condiciones que no son las mejores, con el anhelo de que esa educación superior sea provechosa para los jóvenes, para las familias y para el país. Y eso, como digo, está en estos momentos siendo aprovechado, esa tensión está siendo aprovechada por quienes, evidentemente, quieren seguir haciendo negocio de la educación superior de baja calidad, ¿no? Que creo que es el tema central. Que además, al ser una acción tan lucrativa, tiene posibilidades de movilizar recursos para defender sus posiciones. Entonces, digamos, y eso, como digo, además se ha hecho con la complicidad, porque no hay otra manera de decirlo, de muchos actores, inclusive dentro del gobierno, ¿no? que
que más bien han facilitado que esta situación, que era difícil ya, porque ya había un debilitamiento, se hiciera todavía más serio. Entonces, esos son el tipo de cosas que requerirían de una, digamos, encapsularlo políticamente, convertirlo en una propuesta política que atienda a las dos cuestiones. O sea, ¿cómo hacemos que la educación superior, no solamente la universitaria, la educación superior en general, sea una oferta de mejor calidad, pero también de mayor alcance? Claro, y a más gente llegar a esa educación. Sí, Iván, el detalle es, creo que las alternativas están sobre la mesa. Varias organizaciones, instancias ajenas al Congreso y al Ejecutivo ponen sobre la mesa un abanico de posibilidades. La pregunta sería, ¿qué instancia política se compra el pleito, asume como tal, sin ningún interés de por medio? En todas las bancadas no puede defenderse siempre una reforma así sin partidos políticos. O sea, en todos los países democráticos, ese tipo de cuestiones requieren de políticos. Es decir, desde el logro de los derechos de la población afro en Estados Unidos, la movilización por derechos en Sudáfrica, los cambios que se originaron en las políticas más importantes en muchos lugares de Europa. Pues todo eso puede tener un apoyo social, actores sociales, gente que plantea cosas, pero sin política no se puede. Tienes que tener partidos políticos dispuestos a pelear por esos temas. Pero los partidos políticos que tenemos aquí en el país y en este Congreso tienen otra mirada. Entonces, por eso decía, ¿no? La alternativa está sobre la mesa. Partido político. Esa es la razón por la cual estamos así. Esa es la razón. O sea, mientras que no tengamos, o la sociedad civil no se involucre, haga política y construya partidos políticos, no solamente las posiciones técnicas que son muy importantes, las posiciones, digamos, de sociedad civil que son muy importantes, pero mientras que no haya un sector de la sociedad dispuesta a hacer política y a asumir esos temas, no hay manera. Por fuera no se enfrenta a ese tipo de cambios tan importantes en las sociedades. Eso no funciona así. Nos quejamos de los partidos que tenemos, pero la pregunta no es eso. La pregunta es, bueno, la sociedad, los interesados, están trabajando en la construcción de partidos que reemplacen a esos que no nos gustan. Esa es la pregunta más importante. Se viene el CADE ejecutivo en Cusco y hemos visto a Juan Fernando Correa, presidente del CADE, culpando directamente a Sendero Luminoso de las protestas. Es, digamos, más allá de la ignorancia atrevida, que alguien, el jefe de un gremio empresarial, vuelva a hablar de Sendero Luminoso en el 2023. ¿Por qué nuestro empresariado no acompaña digamos, el conocimiento junto a sus análisis cuando ven estos temas de protestas sociales, Iván? Y bueno, primero, empresariado es una palabra muy grande para, digamos, incluir a todos los actores tan diversos que hay, ¿no?, en el sector privado en el Perú. Para empezar, hay muchos actores diferentes. Entonces, de hecho, quizá el principal problema de esa declaración fue decir el empresariado, ¿no?, como si fuera una cosa, digamos, que de verdad se tuviera información clara, concreta de que eso así había sido identificado, ¿no? Pero no es así, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntar es por qué un sector, en todo caso, el empresariado que tiene acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, porque ocupan posiciones importantes, podrían no tener información completa sobre estos temas. Porque además, en esa entrevista hay algo que es destacable, ¿no? Porque por un lado, cuando se le pregunta sobre algunos hechos, dice, yo no sé, o sea, no tengo información o no estoy competente para decir algo sobre esos hechos, pero sobre esos hechos otros sí, doy una afirmación muy rotunda, ¿no? Entonces, creo que, digamos, seguramente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir conversando con mucha gente, porque también hay, como digo, una diversidad de actores, ¿no? Hay que seguir trabajando para que los temas del país, que son difíciles, ¿eh? No es que tampoco, decimos empresariado, pero no solamente es el empresariado que encontramos ese tipo de posiciones, digamos, pueden ser desinformación, información incompleta, ¿no? Hay los actores que pasan por lo mismo. Pero necesitamos, en todo caso, lograr que más actores, que más personas que participan de los sectores tengan esa información, que la conozcan, ¿no? Pero es difícil, ojo, que vivimos en una sociedad además con muchos estereotipos, muchos prejuicios, ¿no? Una visión muy
muy estereotipada de la historia, de la sociedad, ¿no? Entonces, eso hace que a veces se digan cosas de temas que en verdad se conoce poco, ¿no? Es difícil decir, mira, este tema yo no conozco mucho, ¿no? Mira, este tema mejor no hablar si no lo conozco, ¿no? Mejor no decir nada sobre ese tema. Creo que la humildad también en el término de declaraciones públicas creo que es en este momento muy importante y necesario. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, estuvo en Actividad Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.